Muy bien, entonces aquí nos encontramos con el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. Primero, nosotros vamos a conocer por aquí la definición de triángulo. Vamos a ver por aquí de triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, que está aquí, y un ángulo, en este caso, dos ángulos agudos. La suma de estos dos ángulos siempre me va a sumar 90 grados. ¿Por qué? Porque 90 más 90, este ángulo vale 90 porque es un ángulo recto, va a ser igual a 180 grados. Cualquier definición de suma de ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces, si este vale 90, la suma de estos dos ángulos agudos es igual a 90 grados. Pero en este caso solamente tenemos un ángulo, es el θ. ¿Cuáles son los elementos? Me dice. Aquí ahora vamos a ver los elementos que me va a servir usar más adelante algunos teoremas. Catetos. El cateto AB. Este es el cateto. Vamos a señalar por aquí con una color. Este es el cateto AB. Y aquí está el cateto BC. Estos dos son catetos. Pero esto va a depender de acuerdo al ángulo. ¿Por qué? Porque este cateto, como está al frente del ángulo, se llama cateto opuesto. Este es el cateto opuesto. Y este que está al costado, adyacente, se le conoce como cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto y cateto adyacente. Y aquí tenemos, en este caso, la hipotenusa. Este ya es la hipotenusa. La distancia entre la hipotenusa es más grande que los dos catetos. Entonces, por ejemplo, si este vale 3, 4, este tiene que valer 5. Siempre la hipotenusa es mayor que los catetos. Y aquí está el ángulo agudo. Como he dicho, los catetos va a depender de la posición del ángulo. Por ejemplo, si el ángulo se encuentra aquí, ¿cuál sería su cateto opuesto? El que está aquí. ¿Cuál sería su cateto adyacente? Este lado. Ahora, ¿qué pasaría si aquí el ángulo se encontraría en esta posición? Si el ángulo se encontraría aquí, ¿cuál sería en este caso su cateto opuesto? Sería esta parte. ¿Y cuál sería su cateto adyacente? Esta parte. Entonces los catetos cambian de posición según el ángulo en cual se encuentre. Entonces aquí nosotros vamos a usar uno de los teoremas conocidos como el teorema de Pitágoras. Aquí está. Vamos a buscar por aquí el plumón para señalarlo un poco mejor. Aquí está. Entonces el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras solamente se usa cuando el triángulo es rectángulo. Ojo. Y la fórmula es hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es aquí la hipotenusa? Este lado, el lado B. Entonces sería B al cuadrado. Entonces hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. En este caso el cateto sería C y aquí el cateto sería el A. Se va a elevar a cada uno al cuadrado y se va a sumar. Entonces el teorema de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. Siempre, ¿no? Este triángulo ya lo hemos visto en el teorema del tema anterior, ¿no? Solamente vamos a recordar un poquito por aquí. Ahora vamos a ver las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Vamos a ver por aquí, vamos a leer el texto. Dice, se denomina razón trigonométrica al cociente que se establece. O sea, va a ser una división en forma de una fracción. Dice, entre longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. O sea, yo de aquí, de este triángulo rectángulo, yo puedo sacar las razones trigonométricas. Dice, con respecto a uno de sus ángulos agudos. Ojo, solamente un ángulo agudo tiene 6 razones trigonométricas. Dice, son 6 razones trigonométricas que se estudian, son 6. Luego vamos a ver a continuación los nombres. Dice, dado el siguiente triángulo rectángulo se cumple que. Entonces, para yo poder sacar la razón trigonométrica de un ángulo agudo, tiene que ser un triángulo rectángulo. Entonces vamos a ver por aquí. Aquí está. No, como nosotros ya hemos visto. Aquí está. A ver, vamos a buscar por aquí. Este es el triángulo rectángulo. Y aquí están los lados. Cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa.
Entonces este cateto opuesto es con respecto al ángulo teta, me dice aquí. Cateto opuesto al ángulo teta. Y este cateto adyacente es con respecto al ángulo teta, aquí. Y este llega a ser la hipotenusa. Muy bien. Ahora vamos a ver las razones trigonométricas. Estas son las razones trigonométricas. Vamos a por aquí, vamos a buscar el plumón. Aquí está. Entonces son 6. Es el seno, ¿verdad? El coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Son 6 razones trigonométricas, ¿eh? Y cada uno tiene, en este caso, su pequeño procedimiento. Entonces primero vamos a ver el seno. Dice que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ah, ya. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto aquí? Ahora vamos a ver por aquí. ¿Cuál es el cateto opuesto entonces del ángulo teta? El que está aquí, ¿verdad? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ese es el seno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora nosotros vamos a ver la tangente. La tangente me dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pues la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y luego, una vez que yo ya tengo ya estos valores que están aquí, que están para este lado, ahora voy a ver la cotangente. La cotangente llega a ser al revés de la tangente. Esto llega a ser al revés. Si la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente es al revés. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y la secante es al revés del coseno. Si el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y el coseno es al revés de seno. Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Ojo, ¿ah? Entonces, estos son las 6 razones trigonométricas de un ángulo agudo. Entonces hay que recordar muy bien aquí la posición de los catetos con respecto al ángulo. Cateto opuesto es el que está al frente, cateto adyacente es el que está acostado y la distancia más grande es la hipotenusa. Aquí están las fórmulas, que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y aquí la cotangente llega a ser al revés de la tangente, la secante llega a ser al revés del coseno y la cosecante llega a ser al revés de seno. Entonces, ahora vamos a ver aquí las razones trigonométricas recíprocas. ¿A qué se refiere con razones trigonométricas recíprocas? Aquí es que la multiplicación de razones trigonométricas recíprocas siempre me va a dar igual a 1. Vamos a ver por aquí. Vamos a borrar esto. Aquí está. Ahí está. Entonces, las razones en este caso trigonométricas recíprocas. Vamos a buscar el plumón por aquí. Aquí está, listo. ¿Cuáles son las razones trigonométricas recíprocas? Por ejemplo, del seno. ¿Cuál es su recíproca? Es el coseno. Como nosotros hemos visto aquí, vamos a borrar esta parte. Como nosotros hemos visto por aquí, nosotros nos hemos dado cuenta que la cotangente es al revés de la tangente. Entonces estos dos son recíprocos. Que la secante es al revés del coseno. Ahí entonces son recíprocos.
Si la cosecante es al revés del seno, entonces estos dos son recíprocos. Y al hacer recíprocos, ¿qué es lo que me da a entender? Que si es que yo multiplico la tangente por la cotangente, siempre va a ser igual a 1. Entonces, si yo multiplico las razones trigonométricas por su recíproco, siempre va a ser igual a 1. Coseno por secante me va a dar 1. Seno por cosecante me va a dar 1. Entonces nosotros vamos a ver por aquí. Vamos a borrar esto. Ahí está. Entonces, vamos a ver aquí las razones trigonométricas de recíprocas. El seno, nosotros hemos dicho que es cateto opuesto sobre cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el seno de teta es igual a C sobre A, ¿no? C sobre A. Ese es el seno, que está por aquí. Listo. Y el coseno, nosotros lo hemos dicho que es al revés, que es su recíproco. Entonces sería A sobre C. Entonces, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es al revés, hipotenusa sobre cateto opuesto, A sobre C. Ahora, si yo lo multiplico el seno por la cosecante, en este caso, seno es igual a C sobre A. Cosecante es A sobre C. ¿Son iguales? Sí. Entonces, ¿qué se van a hacer? Se van a simplificar. Simplifico el A, simplifico el A, simplifico C, simplifico C. Se van a ir todos. Entonces, al final, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 1. Entonces, cualquier multiplicación de una razón trigonométrica por su recíproca siempre va a ser igual a 1. ¿Cuáles son sus recíprocas en este caso del seno? Es la cosecante. Entonces, seno por cosecante va a ser igual a 1. ¿Cuál es su recíproca de la tangente? Es la cotangente. O sea, tangente por cotangente es igual a 1. Cosecante, aquí el coseno. ¿Cuál es su recíproca? Es el coseno. El coseno, ¿cuál es su recíproca? Es la secante. Entonces, coseno por secante va a ser igual a 1. Pero siempre es igual a 1 cuando es el mismo ángulo. O sea, estamos hablando del solo el ángulo teta. Ángulo teta, ángulo teta, aquí también ángulo teta, aquí también hay ángulo teta y ángulo teta. Entonces, con respecto al ángulo teta, la multiplicación de una razón trigonométrica por su recíproca es igual a 1. Ojo, eso lo vamos a usar en algunos ejercicios. Aquí me dice que el ángulo alfa y teta son ángulos agudos, ¿no? Y se cumple, aquí está, que tienen que ser iguales el ángulo. Entonces, si aquí no son iguales el ángulo, si aquí yo tengo un ángulo que vale 30 grados y aquí tengo un ángulo que vale 60 grados, entonces no son iguales. Entonces, al no ser iguales, entonces si yo multiplico la razón trigonométrica por su recíproca, no me va a dar 1. Entonces, estos dos ángulos tienen que ser iguales. Si aquí es ángulo 40, aquí también tiene que ser ángulo 40. Ojo. Ahora, razón trigonométrica de ángulos complementarios. Profesor, ¿cuáles son los ángulos complementarios? Complementarios, vamos a ver por aquí. Complementarios es que se refiere que va a valer 90 grados. A eso se refiere cuando dice complementario. ¿Y quiénes son los ángulos en este caso? Tenemos aquí el ángulo alfa y el ángulo teta. Estos dos ángulos, nosotros hemos dicho que la suma de estos dos siempre va a ser igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque ya tengo que este ángulo recto vale 90. 90 más 90 es igual a 180. Entonces la suma de estos dos ángulos tiene que ser 90 grados. Entonces estos dos ángulos se le conoce como complementarios, porque va a valer 90 grados. Ahora, aquí vamos a ver nosotros la fórmula de los ángulos complementarios, las razones trigonométricas. Vamos a borrar por aquí.
Vamos a ver por aquí está, a ver, el pulmón, listo. Entonces, aquí pasa que yo tengo el seno de alfa. ¿Cuál es el seno de alfa? Muy bien, es cateto opuesto, en este caso B sobre hipotenusa. Entonces sería B sobre A. Aquí está. Coseno, ¿cuál es el coseno? Coseno de teta es cateto adyacente, en este caso B sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces sería B sobre A. Aquí está. B sobre A. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el seno de alfa es igual a B sobre A. Coseno de teta es igual a B sobre A. Entonces, ¿qué van a hacer el seno de alfa y el coseno de teta? ¿Qué van a hacer? Van a ser iguales. Entonces, el seno de alfa es igual al coseno de teta. Pero van a ser iguales siempre y cuando la suma de esos dos, alfa y teta, tiene que sumar 90 grados. Tienen que ser ángulos complementarios. Profesor, ¿y qué pasa si no son complementarios? Entonces el seno de alfa y el coseno de teta no van a ser iguales. Aquí dice, en general, alfa y más teta tienen que ser igual a 90 grados, con lo cual se le conoce como ángulos complementarios. Aquí tenemos todos los ángulos agudos, que estos sí son las fórmulas que ustedes ya van a recordar. Vamos a ver por aquí, aquí está. Seno de alfa es igual al coseno de teta, siempre y cuando la suma de alfa más teta es igual a 90 grados. Tangente de alfa es igual a cotangente de teta, siempre y cuando la suma de alfa más teta sea igual a 90 grados. Secante de alfa y cosecante de teta son iguales, siempre y cuando la suma de los dos sea igual a 90 grados. Ojo, 90 grados. Acá, profesor, ¿qué significa esta parte que está arriba? No lo entiendo. Allá, vamos a explicar. Esta parte significa razón trigonométrica de alfa, ¿verdad? Dice razón trigonométrica de alfa es igual a esta co se llama corrazón. Corrazón trigonométrica, en este caso de beta. Entonces, esto tiene que ser ángulos complementarios para que, en este caso, la razón trigonométrica y su corrazón, en este caso, ¿cuál es su corrazón de seno? Coseno. ¿Cuál es su corrazón de tangente? Cotangente. ¿Cuál es su corrazón de secante? La cosecante. Entonces, eso es cuando son ángulos complementarios con su corrazón trigonométrica. En cambio, aquí hablamos de razones trigonométricas recíprocas. ¿Cuál es su recíproca de seno? Es la cosecante. ¿Cuál es su recíproca de la tangente? La cotangente. ¿Cuál es su recíproca de coseno? Es la secante. Pero aquí el ángulo tiene que ser iguales. Y cuando hablamos de complementarios, hablamos de corrazón. ¿Cuál es su corrazón de seno? Coseno. ¿Cuál es su corrazón de tangente? Cotangente. ¿Cuál es su corrazón trigonométrica de secante? Es la cosecante. Siempre y cuando los ángulos sean la suma 90 grados. Entonces ahí está lo que es la aplicación teórica. Luego vamos a ver algunos ejercicios de ejemplo para que ustedes puedan entender muy bien las propiedades que se va a usar.